Listo. Estamos en vivo, como siempre, 39 minutos tengo, que pasaron las 21, y momentos para informarnos un poquitito, Exactamente, ¿no? abrir este living al espacio para la inclusión y ya, como es costumbre, recibimos al licenciado Germán Casola. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Germán? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué decís, Germán? ¿Qué Bien. contás? Bien, hoy trayendo un tema de neurodiversidad, que es un concepto nuevo en discapacidad, es una forma nueva de pensar la discapacidad. Se piensa en relación no a la discapacidad como falta de capacidad, sino las capacidades que tienen las personas. Los tratamientos y la inclusión se piensan y se orientan a potenciar las capacidades de las personas con discapacidad. ¿Pero dónde sale este concepto? Porque yo la primera vez que lo escucho, neurodiversidad, estamos hablando. Son neurólogos que toman el concepto de diversidad de las ciencias sociales, la diversidad de género, la diversidad cultural, y lo aplican para pensar de otra forma las diferencias neurológicas. Cuando hay un diagnóstico de lo que se piensa como discapacidad o enfermedad neurológica, ellos en vez de pensarlo como una dificultad, lo piensan como otra forma de procesar la información, otra forma de comunicarse, otra forma de conectarse con el mundo. A ver, por ejemplo, supongamos que hay un chico que padece de Asperger, Sí. ¿no? ¿Cuál sería entonces su neurodiversidad potenciada? ¿Cuál sería como la parte... Expliquemos la enfermedad también, que mucha gente no está... Asperger? Sí, el síndrome de Asperger es un síndrome que está dentro de los trastornos generalizados de desarrollo y que la característica principal es una dificultad en las habilidades sociales y una dificultad principalmente en la empatía. No es autismo, es un tipo de trastorno generalizado del desarrollo. Es parecido al autismo y tiene algunas características en común, por eso están dentro de los mismos trastornos. En ese caso, lo que se piensa es las personas con síndrome de Asperger tienen por ahí poca capacidad para conectarse o pocas habilidades sociales, pero tienen gran habilidad para lo que es el pensamiento lógico formal, para lo que es pensar en sistemas. Entonces se potencia, en vez de potenciar o trabajar sobre la dificultad en las habilidades sociales, se trabaja potenciando la capacidad que tienen para esas áreas. Y al trabajar las cualidades, a las habilidades que tienen para esas áreas, ¿también les ayudan con los problemas que tienen socialmente? ¿Van de la mano? También se trabaja, o sea, no se niega el diagnóstico, no es que se barre con todos los diagnósticos. Se sigue pensando en el diagnóstico y se sigue pensando en las dificultades, pero se piensa más en potenciar y en agrupar y en destacar las capacidades de la persona. Pero ¿cómo es pensar en las capacidades y no en el déficit, que es como la parte más difícil, ¿no? Siempre uno ve generalmente el vaso medio vacío, no lleno. Generalmente lo que tenemos nosotros es una formación ya desde la escuela donde se trata de unificar y se trata de que todos aprendamos de la misma forma y que todos nos manejemos con el mismo tipo de procesamiento de información. Por ejemplo, la escuela nuestra tiene un predominio sobre lo verbal y sobre lo que tiene que ver con el lenguaje escrito y el pensamiento formal. Y hay en patologías que se producen dificultades en la escuela justamente por no tener habilidad para estas áreas, pero sí por ahí tienen habilidad para el pensamiento creativo o para habilidades comunicacionales o para el pensamiento verbal. El pensamiento en imágenes como sea en Asperger. ¿Y qué otro tipo de situaciones tratan en esta escuela? En la escuela común, la escuela típica. La escuela típica lo que produce muchas veces son fracasos o dificultades para la inclusión de personas con discapacidad porque no se potencian diferentes formas de aprender. En neurodiversidad, en una escuela neurodiversa, lo que se haría es potenciar las diferentes formas que tenemos de aprender. ¿Y tenemos acá en la zona norte? No, es un concepto nuevo, es un concepto que recién se está introduciendo, por eso me parece importante traerlo a la columna y empezar a difundirlo. En la Argentina hay. En la Argentina hay profesionales que están empezando a trabajar bajo esta mirada. Pero no hay un instituto, no hay un edificio. No es que hay una escuela de neurodiversidad. Y eso es un tema que me imagino, en el mundo suele ser un tema privado, un tema que está apoyado por el Estado, que puede ser público quizá para la gente que no pueda pagar. Es una forma de pensar, es una forma que tenemos que empezar los profesionales a pensar de esta forma y tenemos que empezar a pensar la gente que trabajamos en educación de esta forma, para hacer los espacios más inclusivos. Si empezamos a separar y agrupar a la gente por las diferencias, como se hace ahora, se clasifica y se separa a la gente que es diferente, generalmente estamos en un sistema que termina excluyendo a las personas con discapacidad. Si lo pensamos de otra forma, que lo pensamos en incluir a través de las capacidades y no separar a través de las discapacidades, ya automáticamente se va a dar una escuela más inclusiva o una sociedad más inclusiva. ¿Y los tratamientos a llevarse a cabo en ese tipo de escuelas, tenés una línea o al ser tan novedoso todavía no hay nada establecido? Los tratamientos es potenciar las capacidades, es empezar a pensar, no empezar a pensar en el déficit, sino empezar a pensar en las habilidades. Fuera de pensar, se tiene que también diagnosticar de alguna cierta manera. Sí, se siguen manteniendo los diagnósticos. La semana pasada, cuando hablábamos de lo laboral, estaba también bastante tomado
tomado por esta idea. Cuando hablábamos, por ejemplo, de pensar las capacidades para el trabajo y no pensar en las dificultades y en las discapacidades. Hablábamos justamente de poder hacer una evaluación e incluir a través de la capacidad para el trabajo. Está muy bien, porque además también esto me imagino que estará relacionado y mucho, que hubo un gran auge y sobre todo muchos avances en lo que es la neurociencia. Y esto está obviamente relacionado nosotros, que quizás no sufrimos este tipo de enfermedades, tenemos la posibilidad de enterarnos de muchas veces, y son inclusive hasta estrellas, es la gente que empieza a estudiar cómo funciona el cerebro y la mente, y en este caso también se puede aplicar todos esos conocimientos a los chicos con algún tipo de discapacidad, ¿no? Es una unión entre los avances de la neurociencia y entre esos contenidos y estos avances sobre pensar la diversidad cultural y la diversidad de género. Estos neurólogos que ya hicieron este tipo de estudios, ¿estuvieron tratando también con chicos? ¿Vieron sí, los se beneficios? trabaja, es algo que se toma en neurología, y los que están impulsando bastante esta forma de pensar son las asociaciones de padres, principalmente la Asociación de Padres con Síndrome de Asperger o la Asociación de Padres con Chicos con Trastornos Generalizados del Desarrollo. A ver, por ejemplo, pongamos otro ejemplo entonces. Dijimos Asperger por decir una de las discapacidades, pero pensemos en otra. Por ejemplo, la dislexia, muchas veces el fracaso en lo escolar tiene que ver con la dificultad para procesar la información escrita. Si la misma evaluación se toma en forma verbal y no se toma escrito, el chico disléxico posiblemente va a poder contestar la prueba o la evaluación y va a poder pasar de grado. Claro. Y posiblemente si nos ponemos obstinados en tomarle la evaluación en forma escrita, no estamos evaluando si sabe o no sabe, estamos poniendo una dificultad mayor que es poder procesar la información. Yo tengo también un familiar que ahora es grande, que se hizo un estudio por un miedo que tenía de Alzheimer, y le salió que podía llegar a haber tenido dislexia cuando era chica, y un tema es ese, que ella entendía perfectamente todo, pero quizá por tener que rendir oral o tener que rendir escrito, le iba mal, pero ella entendía los conocimientos, lo que pasa que no los podía quizás expresar. Básicamente, ¿no? Y fracasan en el sistema educativo y parece que son personas que tienen una dificultad para entender o para comprender, o dificultades intelectuales, y en realidad es un modo de procesar la información diferente, que podemos incluirlo en la escuela común. Muchas veces es la obstinación o la rigidez de los docentes, o la obstinación y la rigidez de los terapeutas. Podemos hablar, Germán, si te parece, en algún otro momento del tema de las dislexias. Me encanta ese tema. Sobre todo es un tema que es muy común y que antes quizás no se lo diagnosticaba porque no se lo buscaba. ¿No? A los chicos decían, che, mirá, la verdad que no aprende ¿por qué? Porque es vago, porque tiene un problema. Yo quizá hay un tema también ahí de fondo que hay que tratar, más allá obviamente de la enseñanza de la currícula. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, Germán, muy claro. Gracias, bárbaro. Gracias. Bueno, nosotros